Voy a dejar esto acá. Voy a compartir la pantalla, pero la pantalla 2. Y voy llevando los trabajos para arriba. Ya. Primero mencionarle, bueno, aparte de los buenos días ahora que estamos grabando, ¿cierto? Buenos días, chiquillos. Estos son los comentarios respecto al encargo 1, ¿no? Que implicaba y que estaba incluido el encargo 0, lo que nosotros hablamos de la sombra. Voy a ir mostrándoles ciertos casos, vamos a ir por la terna de los que yo considero que son los trabajos que estaban más perdidos. Y voy a hablar por qué básicamente estaban perdidos. Las notas de ustedes fueron, yo creo que bastante planas, si nosotros miramos el curso en su totalidad. La nota más baja es un 3,2 y la nota más alta es un 5,5. Hay un rango de notas que básicamente habla de lo que yo les comentaba un poco antes de grabar, ¿no? Hay errores que son muy recurrentes, hay errores que se repiten mucho entre cada uno de ustedes. Y hay muy pocos casos que destacan de saltarse ese tema. La arquitectura trata un poco de eso, ¿no? Cada trabajo que uno hace tiene que buscar ser destacado, ¿no? Tiene que buscar tener una gráfica excelsa, distinta, tiene que tener algo que llame la atención precisamente para destacar, o sea, por una cuestión tan simple como esa. Vamos a ver entonces el primer trabajo. En este trabajo lo que yo observo primero es un dibujo que no tiene la prolijidad que se demandaba un poco al inicio. Sí, me da un poco incluso la impresión de que este dibujo ya lo habíamos visto antes. Habíamos ya comentado que por ejemplo, la valorización de la línea del medio era demasiado exagerada un poco con lo del inicio. No existe una diferenciación entre la valorización de línea entre la sombra y la línea interpretada. Existen ciertos manchones, ¿no? Digamos, de cierta manipulación del tiralínea en el cual se ve muy delgado en ciertos lados y luego se va poniendo mucho más gruesa. Existen manchones en ciertas esquinas, las líneas no convergen en un mismo punto. Entonces, esto básicamente me da la impresión, y esto es lo que ocurre varias veces, de que se muestra el trabajo de la sombra, el primero que se hizo. Y ese es un error fatal, chiquillos. Ese es un error fatal que pueden cometer en este curso y en cualquier curso de la carrera de ahora en adelante hasta que se titulen. Es muy difícil de que ustedes del primer boceto den en el clavo en esta carrera. Eso se los debo como contar. Es necesario rehacer las cosas y sobre todo se deben rehacer si ustedes ya incluso tienen una corrección, ¿no? Porque básicamente yo la corrección la di sobre este encargo muchas veces a distintos casos, ¿no? Pero los errores son bastante recurrentes. Entonces, ahí es cuando digo ya, este encargo, el encargo 0, en este caso, pucha, peca de no ser corregido, ¿no? Esa cuestión es una cuestión que yo podría decir bastante básica, ¿no? ¿Cómo tropezarse en eso? Eh, entonces se farrea la oportunidad de mejorar este trabajo. Luego de eso, tenemos claro un trabajo respecto al diedro, ¿no? A esta manera de relacionar elevación-planta. Y sí, de primera uno observa de que la relación entre los objetos, entre plantas y distintas elevaciones está correcta, ¿no? Aparecen ciertos elementos que uno dice, ok, están observados, pero no sé si todos, por ejemplo. Y ahí es cuando uno dice, o sea, por eso me demoré básicamente en la revisión de los trabajos, porque si nosotros vemos cierta valorización de línea, es bastante escasa en este ejercicio cultural. Ahora, se ve de que hay una relación inmediata y correcta entre cada uno de los elementos, pero existen ciertas diferencias que son mínimas, pero en un plano no pueden existir este tipo de diferencias, tales como esta altura de este objeto que nosotros estamos viendo desde una elevación, ¿no? Puesta de lado, cuya altura, o sea, desde este punto hasta este punto, es la misma desde este punto hasta este punto, pero visualmente sabemos de que esta no es la misma, ¿no? Claro, esta estará mirando quizá a la de acá, a la que está atrás, seguramente, tampoco responde a ella. Acá también tenemos otro abajo, esta supuestamente será el reflejo de esta, tampoco corresponde a la altura. Entonces, hay cuestiones tan pequeñas, pero que en el dibujo técnico demanda tanto
énfasis en ese tipo de cosas, que es precisamente la raíz de este encargo, ¿no? La raíz de que ustedes hayan pegado cartones, ¿cierto? Hayan pegado un monstruo, ¿no? De pegar distintos cajoncitos, ¿no? Y que lo hayan observado. Ese es un poco lo que ocurre en este ejercicio, y sobre todo en el tridimensional. Eh, Creo que se farrea la oportunidad de observar las cosas. Eso es, porque hay muchos de los errores que aparecen en los planos y en la imagen perpendicular, ¿no? Con volumen tridimensional, ¿no? Eh, que da la apariencia de eso, ¿no? Siguiendo, sí, aquí los 3D básicamente estamos hablando de algo que está profundamente incorrecto. No se genera lo que yo conversaba en las clases anteriores, ¿no? De buscar cómo funciona, desde observar las cosas, chiquillos. Cómo esas líneas se van proyectando. Es cosa de agarrar un cuaderno que tengan y empezar a mirarlo. Observar, chiquillos, eso es. Y se van a ir dando cuenta que existen ciertas paralelas que van a ir buscando, ¿cierto? Una conexión hacia un punto. Ese es el ejercicio que tienen que hacer para que después a la hora de dibujar no cometan errores como este, ¿no? Este no es un objeto de paralelepípedo de cubo, tal como está dibujado, sino que pareciese más un poliedro de caras romboidales, por ejemplo, o trapezoidales, ¿cierto? Que podría existir, pero sin embargo, si yo me remito a lo que se observa en la planta y en las aleaciones, ya sabemos que no era así. Sabemos que es una cuestión que era sumamente rígida, ¿no? Sumamente de ángulo recto. Entonces, ambos trabajos de esta manera dibujados están incorrectos, ¿no? El nivel de distorsión que tiene no responde a básicamente lo que se observa en la planta. Entonces, por eso, observar los objetos chiquillos, eso es lo que más se echa de menos en este encargo. Cómo ustedes observan las cosas. Creo que ustedes se han saltado la parte esencial, que es básicamente mirar, pero mirar con detención. Es analizar lo que se mira. Eso es observar. Y bueno, en síntesis, lo que yo le comenté muchas veces también en clase, las fotos tómenlas de la mejor manera posible. Sí, acá hay un esfuerzo, ¿cierto? De que la foto tenga la menor cantidad de sombra. Pero hay algunos casos que la cuestión lisa y llanamente es como si no se hubiese escuchado eso. Entonces sí, eso es como más o menos un caso, digamos, de un trabajo malo, por las razones que digo. Otro caso de ciertos errores, ¿cierto? Que la idea es que se vayan reparando. Yo los menciono para que los reparen, para que se peguen en la cachopazos, chiquillos. Eh, es este, ¿no? Nosotros vemos primeramente, ¿cierto? Un trabajo que da la impresión de que está bastante correcto en esta pasada, ¿no? En lo que denominamos el encargo cero. Se ve más o menos una línea bien hecha, ¿cierto? Que está bien escaneada, existe alto contraste, las líneas pareciera que rematan donde tienen que rematar, etcétera, 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 etcétera. En ese aspecto no le veía mayor problema a este. O sea, está correcto, con ciertos como errores mínimos, que en la nota, digamos, esto fue lo que le subió un poco. Porque no se ven errores mayores propios de algo que está dibujado con cierto, digamos, cuidado, la línea tiene cierto como grosor, acá ahí existen errores, insisto, sino no es que esté 100% perfecto, existen líneas que agarran como determinado grosor y luego se van ensanchando y etcétera, etcétera. La línea tiene que ser lo más recta posible. Existen, ¿cierto? Faltan algunas líneas que no fueron interpretadas a la sombra, tales cuales como esta. Eh, Sí, esa me parece que era la única que mencionaba en este caso. Entonces sí, dentro de todos esos detallitos, es que la cuestión como que la nota empieza a no ser básicamente la perfecta. Pero después llegamos a esto, ¿no? Al trabajo, digamos, de nuestro diedro, ¿no? Y esto está completamente malo, debo decirlo de este modo, ¿no? No se ve una relación directa, ¿no? Entre los objetos mirados desde distintas caras. Partamos por eso. Por ejemplo, nosotros entendemos que acá hay dos cajas arriba, ¿cierto? Sobre la cual hay una especie de cilindro. Eh, que tiene como una guatita, ¿no? Luego aparece, digamos, una caja acá, otra caja acá, que vienen a ser básicamente esta, y luego aquí no aparece ninguna. Eso ya parece un poco extraño, ¿no?
La forma, ¿cierto? Se habla de que existen ciertas cajas que están más abajo, más arriba, y algunas tienen como, digamos, una altura distinta. Eso se alcanza a apreciar, sin duda, ¿no? Pero no existe una correlación por lo mal dibujado que está, ¿no? Entre cuál es la línea, ¿no? De esta que coincida con esta y luego que coincida con esta. Esta no coincide con esa, ¿no? No coincide con esa. Esta no coincide con esta, que se ve mucho más corta, y aquí se ve mucho más larga. Entonces, sí, a mí lo que me da la impresión de que este trabajo fue fotografiado desde distintos papeles y, digamos, intentado como pegar, ¿no? Pero el resultado, chiquillo, nosotros somos arquitectos. No nos puede quedar algo así. Tiene que ser algo perfecto. No hay espacio para cuestiones que a lo mejor, bueno, es que la foto no me quedó bien. No queda eso. Por eso también les recomendaba de que se hiciesen la manera de poder tomar fotos cenitales de la mejor manera, ¿no? Vean si pueden colgar el teléfono, si pueden, digamos, hacer una pequeña estructura de tubos, de poner unos libros, qué sé yo, donde aseguren que la fotografía esté hacia abajo, ¿no? Sin ningunos ángulos, ¿no? Y digamos la guata de arriba del cilindro. Un cilindro no se dibuja así. Cilindro que sí pareciera ser cilindro, digamos, dentro de la imagen tridimensional. Recordemos que los cuerpos que yo dije que podían utilizar eran cilindros, conos, cubos, paralelepípedos y pirámides, ¿cierto? Que después alguien había preguntado en clase. Eh, Ahora, así no se dibuja un cilindro. Esa cuestión yo creo que la repetí varias veces en clase. Eh, y eso es un poco lo complejo, y es un poco la idea de lo que ustedes tenían que interpretar desde la observación, chiquillo, de ese objeto. La imagen tridimensional está completamente errada. No existe una razón de que exista una línea, ¿no? Un rayo, digamos, de punto de fuga, ¿no? Que busca el punto de fuga y que después agarre otra inclinación en el objeto. Así no funcionan los puntos de fuga. No se trata de que está como amarrando la cuestión como tal una telaraña, ¿no? Sino que el punto de fuga lo que hace es guiar, digamos, exactamente donde pasa la línea del objeto. Eh, Esto en rigor no son puntos de fuga. Entonces, el trabajo cuenta con muchos errores de ese tipo, ¿no? Aparecen, digamos, ciertas caras, ¿cierto? Que tienen el mismo ancho y el mismo alto de un objeto que en la planta me decías que no era así, ¿cierto? Que tenía como esa condición de que iba bajando. Entonces, aquí, digamos, existe una cantidad de errores que es propio de alguien que no observa el objeto que está dibujando. Eso es lo que yo insisto hoy. Necesito que observen los objetos, si no, no les van a quedar bien las cuestiones, chiquillos. Ni aquí ni en ningún curso. Eso métanselo por favor en la cabeza, se los digo con cariño, de verdad, porque no me interesa que ustedes fracasen en esta cuestión. Pero así no funciona. La línea punto de fuga así no funciona. Y la línea punto de fuga, el encargo uno se basaba precisamente en que ustedes se den cuenta desde la observación, si nosotros básicamente todos tenemos los ojos para poder desarrollar eso, ¿no? Ya cacho cómo funciona. Hago así y ya cacho cómo funciona la línea punto de fuga. Ese era el trabajo. Entonces, por eso existe una manera de empezar buena, correcta, del ejercicio simple, ¿no? Del ejercicio de dibujar esa sombra, y luego se cae por muchas maneras. Falta observación, eso es importante. Siguiente. Algunos casos de ustedes creo que les falta como, digamos, el, no sé, el pegarse el cacho. Tienen que ser ordenados en esta carrera. Ordenados. Y si ustedes se dan cuenta, en el encargo, en la rúbrica, yo les di un orden de los trabajos que ustedes tienen que mostrar. Y hubieron varios que cometieron ese error. Cuando yo digo en la rúbrica, y cuando cualquier profesor les diga la rúbrica de cualquier trabajo, que lo que primero se presenta es esto, y luego es esto, ese es el orden. Así es, sencillo. No existe otra manera. Tenemos que ser ordenados nosotros, chiquillos. Como arquitectos tenemos que tener ese orden para poder conversar y para poder presentarnos, ¿no? Y para poder presentarnos, me refiero a nuestros trabajos, ¿cierto? Eh, Esto no es lo primero que se pidió. Lo primero que se pidió fueron el trabajo de sombra, que está ahora en la página 2. Y la página 3 hay solamente una de las visiones y se habían pedido dos. Entonces sí, eso es lo que pesa. Sí, pesa también de que da la impresión de que existe cierto trabajo que podría hablar de una observación de un objeto, pero sin embargo cuenta con, digamos, caras que son profundamente, digamos, paralelas, ¿no? Como que son las que tienen la sombra las que están en pantalla, ¿no?
Entonces, sí, ¿nosotros somos capaces de ver caras perfectamente paralelas? Sí, yo creo que sí, podemos, si nos paramos en algún lugar específico, ¿cierto? Pero como está dibujado ese objeto, que tiene, digamos, como una inclinación, esa cara paralela no la podríamos ver. O sea, otro caso de alguien que no está observando el monstruo que hablábamos. Necesito que observen las cosas, chiquillos, antes de dibujarlas. Si no, no le van a sacar. La sombra parece correcto, no existe valorización distinta en la línea, entonces por eso es que no destaca. Y digamos, aquí existen varios problemas, ¿no? Desde la fotografía, que es una cuestión que estaba dentro de la rúbrica, la presentación de las cosas. Cuando yo les decía, chiquillos, tomen las fotos de día, tomen las fotos sin sombra, intenten aplicar contraste a al papel para que el negro se vea más negro y el blanco se vea más blanco. No existe valorización de línea, existen ciertos elementos que no están bien dibujados o sencillamente no lo están, o están, digamos, ubicados en caras distintas, el cilindro no está, digamos, en su lugar perfecto, no da la impresión de que este radio, ¿no? Del cilindro tenga el mismo radio que se ve acá que debería ser el lado del rectángulo, etcétera, etcétera. Entonces, el objeto no alcanza a aparecer, digamos, de una manera correcta por la falta de valorización, etcétera. Y falta otra, básicamente otra visión. Entonces, creo que casi todos ustedes completaron el encargo. Casi todos ustedes se hicieron cargo de dibujar absolutamente todo lo que se pidió. Eso se agradece, chiquillos, pero nosotros estamos más por la calidad de las cosas también. Y aquí falta calidad. Y la sombra no la voy a mencionar, ¿no? No la voy a mencionar, pero una sombra de un cilindro no debería ser así. Y no entendería por qué esta tiene una cara distinta de esta con distintos achurados. Pero no lo voy a mencionar. Luego, así como ya viendo la primera terna, que fueron las que vimos de los trabajos más malos, no significa que sean los trabajos que tienen más mala nota. Hay trabajos que incluso tienen más mala nota, pero creo que estos trabajos son los que más permiten hablar de qué es lo que fue lo que pasó en este encargo. Ahora vamos a ver lo que son como, digamos, un término medio, podría ser, como qué es lo que logra y qué es lo que no. Em, ya, este trabajo lo que se observa primero es que se necesita aquí, como en este caso, una fotografía bien tomada. Aquí hay una fotografía bien tomada, una fotografía que yo puedo mirar las líneas con calidad. Aquí no, y aquí tampoco. Entonces, necesito yo que en estos casos y en cualquier caso de los que usted tenga, se preocupen ustedes, chiquillos, de que lo que van a presentar se vea de la manera más legible posible. Esta fotografía está tan borrosa que no puedo identificar si las líneas tienen siempre la misma valorización. Da la impresión de que no. Entonces, como eso, salta la duda, no puedo evaluar bien. Entonces, sí, existe una valorización distinta entre la del ancho y la del interior, la línea que es, digamos, la que ustedes definen y la línea propia de la sombra. Existen tres grupos, pero no sé si entre las de la sombra existen más grupos. Entonces, por eso, parece un dibujo correcto, parece un dibujo sin errores en su esquina, ¿cierto? Pero no puedo observarlo más allá por la baja calidad de la fotografía que tienen. Y eso es de parte de ustedes, ¿no? Yo podría haber dicho, de hecho, cuando estaba mirando este ejemplo, decía, pucha, a lo mejor me tocó alguien que tiene una muy mala cámara, ¡pum! Llegamos al final y no es así. O sea, tenemos la posibilidad de tomar buenas fotos. No pueden descansar en enviar trabajos mal registrados. No pueden, chiquillos. O sea, este trabajo no se puede presentar así. Necesitamos precisamente eso que se ve acá, esa calidad, ¿no? De que se vean las líneas con un buen contraste, si van a ser evaluados. Entonces, eso no puede ocurrir acá. Acá aparece, bueno, un trabajo que además, dentro de lo poco que se puede ver, ¿no? Muy mala valorización, ¿cierto? Muy mala manera de tratar las líneas, ¿no? De cómo chocar. Aquí existen ciertos manchones que a lo mejor esos manchones no existen, pero en la foto están tan mala calidad que no aparece. Y el clásico ejemplo del cilindro, ¿no? El cilindro que así no se dibuja. El cilindro es un rectángulo por el lado. Por arriba es un círculo. ¿Por qué entonces, si es que tuviésemos que dibujar ese ímpetu de hacer la cuestión, ¿por qué no los cilindros entonces le dibujamos una línea recta? Porque creo que no se entiende desde acá que esto es un cilindro, esto es un círculo. Y creo que acá no se entiende que es un cilindro, creo que esto es un rectángulo. Entonces, claro, esa intención de ponerle una curva, eso es lo que importa de que ustedes se hayan encontrado, pero la gracia es que ustedes lo hayan resuelto, ¿cierto? Un cilindro, un rectángulo. Esa es la única como regla que les podría decir. Ahora, dentro de los objetos que aparecen dibujados tampoco existe cierta como conexión. Y eso también atemoriza un poco, ¿no?
Por ejemplo, acá hay una línea que atraviesa este como cuadrado grande, ¿no? Entonces yo entiendo que esta línea, este cuerpo que está acá, viene a ser el cuerpo que está acá acostado, ¿cierto? Y aquí aparece una cajita chica, mucho más chica que la que está acá. Pero esa cajita chica me da la impresión de que empieza desde acá abajo o empieza desde acá arriba. Bueno, no sé, veamos lo que ocurre en la del lado. Bueno, resulta que es un cuadrado grande, un rectángulo grande, que empieza desde la base, sí, que empieza desde la base. O sea, una imagen cortada así para no poder terminar de ver el dibujo que ustedes están haciendo es una desprolijidad tremenda, chiquillos, tremenda. Entonces, este dibujo me parece que está raro porque secciona este triángulo, o sea, perdón, este rectángulo, este paralelepípedo que está dibujado acá, diciéndome que son dos, pero acá diciéndome que es uno. Y acá diciéndome que es más angosto y más ancho. Entonces, esa cantidad de errores no puede venir. Yo les digo, chiquillos, a la hora de hablar de dibujo técnico, ¿cierto? Y hablar de croquis y hablar de todo eso, y la representación, nosotros, lo estricto viene de nosotros, chiquillos, de nosotros. Así que por eso, no está correcto esto. Lo tridimensional se ve un trabajo correcto, ¿no? Incluso el juego de la sombra, de hecho es curioso, ¿no? De que lo que quizá este estudiante, ¿no? Dice que es lo mejor que le queda es lo que mejor muestra. Eso es pisarse la cola. Hay que dibujar todo con la calidad de lo mejor que uno muestra. Sí, existen ciertas torsiones, ciertos errores en ese cilindro, ¿no? Pero son mínimas. Yo creo que se observa un trabajo que incluso podría ser interpretado como que a lo mejor ella se dio el tiempo de ser una de los únicos que la observó el objeto, ¿cierto? Y desde esa observación intentó dibujarlo, ¿no? Desde unos puntos de vista que son como sumamente creíbles, ¿no? Yo creo de alguien que, o sea, yo podría tener un objeto así y después decir, ya, lo pongo acá y tengo exactamente la misma visión. Eso es lo que yo rescato. Entonces, existe muy mal evaluado esta parte, mal evaluado esta, pero por la calidad fotográfica. Y esto está muy evaluado. Entonces, por eso, en este caso, como que termina como en una cuestión como promedio, por trabajos muy malos, por partes muy malas y otras partes que están mucho mejores. Entonces, eso sería como la atención a este trabajo. Tiene que ser uniforme, o sea, sean buenos en todo. Y aquí se observa que existe una potencia, una calidad, ¿no? Que esa calidad aparezca en todo nuestro trabajo. Eso es importante. Y el registro, chiquillo, es importante. Ya, después de eso tenemos a este trabajo. Esperen que estoy buscando. Aquí está. Bien. Chistoso. Yo les pedí 3 láminas, si no me equivoco. O sea, 3 partes. En ninguna parte decía de que la primera página tenía que tener, digamos, una hoja en blanco. Esa cuestión, o sea, como arquitecto, insisto, nosotros tenemos que ser súper rigurosos. Si esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. No nos interesan otros casos que no voy a presentar acá porque no los encontré, pero los vi cuando estaba revisando. De casos que me hacían una página como de presentación con el título, ¿no? Así como con una gráfica. Eh, y decían así como alguien como levantando los brazos, así como representación, trabajo de sombra, no sé, no nos interesa eso a nosotros, nos interesa ir al grano, ¿no? ¿Qué es lo que se pide? ¡Pum! El dibujo de la sombra, listo, elegantemente puesto en la primera página. ¿Qué es lo que viene después? El dibujo del diedro, ¡pum! Elegantemente puesto al medio de nuestra hoja en blanco, ¿no? Tercero, los dibujos de perspectiva, organizados perfectamente. No necesitamos páginas de introducción, ni del loguito de la universidad, ni del nombre del profe, si yo me sé mi nombre, básicamente. Entonces, eso sáltenselo. Hoja en blanco también. Chao, chao. No, vayamos directo al grano. Acá se observa un dibujo de prolijo, muy mal tomada la fotografía. Eh, Donde es imposible reconocer, como les decía, si es que la valorización de línea está bien o está mal. Y eso viene del lado de ustedes, chiquillos. Necesito que la fotografía que ustedes tomen sea la mejor posible. Aquí hay una planimetría a la cual se le va un poco la calidad, ¿cierto? Al aplicarle demasiado contraste. Yo creo que puede haber un término medio entre la foto recién tomada y la foto, digamos, corregida. Esto ya es explotarlo demasiado. Y van de medio tus líneas. Entonces, por eso le digo, cuando estén aplicando el contraste, aplíquenlo hasta donde, digamos, no perjudique su dibujo, porque si siguen aplicándole mayor contraste y brillo y empiezan a borrársele ciertas partes de la línea como esto, están pisándose la cola. Tienen que tener cuidado con eso. Entonces, sí, por culpa de ese error, ¿no? De esas maneras de que la línea empieza a desaparecer, es que uno entiende de que hubo una intención de generar una distinta, eh,
valorización de línea en este proyecto, o sea, en esta parte. Pero aún así me da la impresión de que las caras, y esto estuve harto rato mirando esta cuestión, las caras están erradas, si no me equivoco, están puestas al revés. Creo que esto debería haber estado acá y esto debería haber estado acá. Creo que esto debería haber estado allá y esto debería haber estado acá. O sea, está como comprendiéndolo al revés. Y creo que si se hubiese tomado el tiempo de sentarse a mirar lo que está dibujando, se hubiera dado cuenta de ello. Se hubiera dado cuenta de que en realidad necesitamos que esa elevación esté en la elevación en el lado que corresponde. Porque después cuando tengamos una planta y nosotros tengamos nuestra casa ubicada, ¿cierto? Diciendo, ok, acá está el norte, pum. Entonces voy a dibujar la elevación oriente y la voy a poner allá. No, pues debería estar allá. Bueno, ustedes me ven como espejo, no sé. Pero tiene que haber una relación desde dónde viene, desde la planta, hacia dónde va la elevación en ese costado. Y aquí hay un caso que me interesaba mucho que hablar. Yo creo que este es uno de los trabajos que se ve muy, o más percudido a la hora del dibujar el objeto. Y celebro eso harto, porque precisamente este es como el trabajo que más me da como cierta razón, ¿no? De que quizá él estaba haciendo el ejercicio de observarlo de verdad, ¿no? De buscar darle desde el objeto dibujemos, desde el objeto, el ojo, dibujemos. Eh, entonces sí, es un trabajo que tiene la sombra muy incorrecta, ¿no? Muy incorrecto, muy desprolijo, muy desprolijo. Las líneas no están correctas, de hecho incluso los puntos de fuga no parecen ser correctos, pero creo que esta cuestión tiene esa honestidad y creo que es más o menos el estado de lo que uno podría haber esperado de alguien que aplica, digamos, ese ejercicio de ilustrar y el primer resultado hubiese sido este. Si hubiese seguido haciendo más resultados, le hubiera quedado mejor. El segundo dibujo pareciera que como que lo dibujó después de que hablé de que googlearan la cuestión en las perspectivas, porque ya empiezan a aparecer objetos con una distorsión, ¿cierto? Visual, ¿no? Uno piensa que un cubo es así, pero cuando uno pone los puntos de fuga erróneamente muy cerca, nuestro cubo empieza a agarrar como ciertas puntas, ¿no? Es como si hubiera sido como videoclip de rapero, ¿no? Hablando como, digamos, hacia la cámara. Entonces, ahí es cuando, digo, aparece esa falta de observación de los objetos. No está dibujándose lo que se observa, sino que está dibujándose lo que uno piensa que está ahí, ¿no? Entonces, sí, yo quería mostrar este caso por un trabajo que no está correcto para nada, ¿no? Tiene muchos errores, tiene una desprolijidad y una falta de tacto, ¿no? A la hora de configurar, ¿no? De presentarlo de la mejor manera posible, pero se ve una honestidad. Entonces, por eso me parecía interesante hablar de este caso. Eh, bien, después de eso, mm, 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 mm. Muchos casos de que, claro, las fotografías pierden una calidad tal de que se ve borrosa la línea y es imposible determinar si es que la valorización de línea es similar o diferente en todas. La planta, claro, parecía estar de una manera correcta, parecía, ¿no? Pero sin embargo es difícil determinar lo opuesto por la misma razón. Es una foto que está muy borrosa, es una foto que está demasiado borrosa. Aparecen diferencias, ¿no? Entre cuál es el radio, ¿no? El diámetro, perdón, de esta circunferencia, que sin embargo no alcanza con este ancho, ¿no? De este rectángulo. Entonces, no es el mismo objeto dibujado en todos lados, por ese puro error. Entonces, de nuevo, observen las cosas que están haciendo, chiquillos, observenlas. Porque el cilindro no es lo mismo, no es lo mismo en todos lados. Ese puro error, digo, ya, ok, basta, ¿para qué seguir buscándole más cosas? Y después tenemos una cuestión que parece cubista, ¿no? Esto, tómenlo como bien, porque el cubismo es algo complejo. Pero de nuevo, el cubismo es una interpretación mental de lo que se está observando, ¿no? Esa idea del cubismo de poder, digamos, mostrar algo desde muchas perspectivas, ¿no? Y hacer un compilado de ello. Es una idea que incluso en la arquitectura se ha desarrollado en ciertas ilustraciones. Aún así creo que este no era el momento para hacerlo. Aquí, insisto, observación de las cosas para dibujarlas. Necesito que aquí en este caso practique eso, que haga el ejercicio que digo yo de observar las cosas desde cerca. Yo tengo aquí este tarrito con tabaco, entonces yo voy y lo miro y veo las cosas como son. Veo cómo funcionan esas líneas, porque así, como está dibujado acá, no lo es. Y es necesario de que hurguen eso, ¿no? De que explore eso, de que se vaya dando cuenta de todas esas líneas que en estos dibujos
están equivocados. Como cuadro cubista está re interesante, pero no es lo que buscamos acá. Después de esos otros tres que son como digamos los que están dentro de los mejores, que aún así tienen cuestiones que reparar y por eso también me interesa que los veamos, tenemos por ejemplo este. Cierta valorización de línea, cierta, ¿no? Es un dibujo que quizás tenía un objeto que era muy pequeño, entonces a la hora de dibujarlo desde la sombra, nos queda un dibujo pequeño. Y a la hora de agrandar el dibujo pequeño, las líneas empiezan a verse más gruesas de lo que son, ¿no? Eso pasa mucho cuando nosotros fotografiamos, escaneamos algo y después lo queremos mostrar muy grande. La línea empieza a agarrar un grosor, ¿no? Aún así, me da la impresión de que la valorización de las líneas punteadas, etcétera, 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 todo está más o menos de una manera correcta. La fotografía, ¿no?, de esta cuestión está un poco, digamos, torcida, es algo que tiene que trabajarse, por supuesto que sí. La valorización de línea en este objeto, ¿no?, que se observa aquí, me parece correcta. Creo que ahí empieza a aparecer esa voluntad, ¿no?, de decir cuáles son las cosas que están más lejos y cuáles son las que están más lejos. Hay un objeto que es cilíndrico, pero no es cilíndrico. Y eso me parece, digamos, no lo voy a cuestionar, ¿no? Es algo que tiene como la condición de cilindro, pero tiene como, digamos, ciertas orillas como un poco más curvadas, ¿no? Sí, en rigor este objeto que tiene esa curva aquí se vería así, por de frente, y aquí y acá. Ahora, no me da la impresión de que está con las mismas medidas. Creo que este alto no es lo mismo que este diámetro, que es lo mismo que este alto, que es lo mismo que este ancho. Existen esos pequeños errores. Pero sin embargo, se observa un dibujo que busca, ¿no?, trasladar eso de lo que está cerca hasta lo que está más al medio, lo que está más atrás. Y visto de lado, y visto de lado, y visto de lado, y visto de arriba. Y el trabajo este también, o sea, tiene una condición como un poco como forzada dentro del darle como cierta como una intención artística de dibujarlo, ¿no?, con una línea de esta forma, ¿no? Y la verdad es que no es necesario ello. Lo que importa es dibujar las líneas correctamente. Y las líneas que uno dibuja de las que pasan, ¿no?, de nuestros rayos proyectantes, esas líneas importan de que estén con una valorización menor, no es más que eso. Entonces, esa exageración de que incluso como que tengan todo el mismo grosor, tiene como cierta como falencia, ¿no? Aquí se ve lo que yo menciono, ¿no?, de esa cuestión de no estar observando el objeto que quiero dibujar, ¿no?, sino que están como dibujándolo de la mente, entonces aparece esa perspectiva como inexistente, ¿no? Esa diferencia, punto de fuga, que te lo podría dar un lente de una cámara a lo mejor, pero no en este caso. Este podría ser un poquito más si es que nosotros hubiésemos tomado un objeto y mirado de cerca, ¿no?, y empezamos a ver ese cizalle distinto, ¿no? La sombra aparece de una manera correcta, el cilindro se le va en collera, por supuesto, se nota aquí se ve como un punto más correcto, pero de nuevo son casos que da la impresión de que están siendo muy mentales, no están haciendo el ejercicio de observar. Aún así, creo que el tema de la planta y el tema de este trabajo de sombra logra levantar el trabajo, que en este caso aquí empieza como a caer, ¿no? Empieza a tener ciertos errores. Pero al menos lo que me relaja es que en este ejemplo podría esperar de que esta persona croquee, ¿no? Podría esperar, pero habría que verlo, dependiendo de qué tanto observó el objeto que tenía que ser observado. Después de ello tenemos a este ejemplo. ¿Me esperan un poquito? Aquí. Tengo un T aquí. Entonces, este ejemplo siguiente, se ve un dibujo prolijo, se ve un dibujo correcto, con pequeñas falencias, ¿no?, pero mínimas, ¿no? La calidad del dibujo es lo que importa aquí, es lo que me interesa. La distinta valorización de línea y lo pulcro que la línea aparece dibujada en cada una de ellas, ¿no? Eh, Me parece digno de destacar. El objeto pareciese ser que está incluso también correcto desde todas las miradas. O sea, yo le di una larga observación y no noté errores, ¿cierto? Este cuadrado que está acá,
el cilindro que está acá, ¿no? Que está visto como circunferencia allá. Y aquí está visto también como cuadrado. Pareciese ser de que tienen errores milimétricos en la altura, ¿no? Pero la verdad es que se ve un trabajo prolijo, ¿no? E importa el contraste, ¿no? Cuando digo que importa el contraste y que el blanco se vea más blanco y el negro se vea más negro, también, o sea, si es imposible de llegar a ello, pero llegamos con un gris elegante que logra destacar igual, digamos, el negro dibujado, ¿no? De nuestro tiralínea, es bienvenido, pero se ve un color relativamente uniforme en su totalidad, ¿no? Existe básicamente, o sea, básicamente con un color propio de esa distorsión de una fotografía o un escáner, pero se ve prolijo. Podría haberse aplicado mayor contraste, pero se ve ordenado, que es lo que importa. Estos trabajos de las perspectivas sí se ven correctos, o sea, la perspectiva se ve perfectamente correcta, pero precisamente porque siguieron esa cuestión de la perspectiva 3 puntos que yo les mencionaba, ¿no? La trampa. O sea, no es trampa, sí funciona, pero la idea era que ustedes, digamos, se encontraran con eso a medida que iban haciéndolo. Entonces, si no sabemos el final antes de la película, ya sabemos cómo avanzar todo, ¿no? Entonces sí, la valorización de línea se ve correcta, las sombras creo que se ve medianamente correctas, no se entiende por qué distintas sombras con distintos achurados, siendo que están básicamente recibiendo la misma calidad de sombra. Pero es algo que vamos a conversar cuando ya estemos dentro de los croquis, ¿no? Aún así, los objetos tienen una distorsión propia de tomar las cuestiones con el punto fuga de esa manera, que en algunos se ve más correcto que en otros, ¿no? En este se ve un poquito más correcto, en el otro se ve un poco más distorsionado. Aún así, me importa más que se observen las cosas y desde ahí se reflexione, se dibuje, ¿no? Y me parece re clever de que no dibuje en el 3D dónde está el cilindro, sino que el cilindro lo deja mirando atrás. Eh, yo hubiese hecho eso también. Pero eso. Y abajo, claro, lo que les mencionaba, el orden de las cosas, eso también juega en contra. Pues la sombra al final no debería estar al inicio. Y es algo tan tonto como desplazar la página desde la última para arriba, así es súper sencillo. Las líneas se ven todas correctas, medianamente correctas, la valorización es un trabajo relativamente correcto con algunas aberraciones que yo creo que son propias del escáner, pero hay otras aberraciones que son propias del no correcto uso del tiralínea, como ese manchón que está ahí o esa separación de línea que está allá. Y, y eso, o sea, yo creo que requiere más práctica, básicamente, pero aún así el trabajo está bueno y lo que destaca es precisamente esta parte, ¿no? De nuestro sencillo trabajo, de nuestro diedro, ¿no? Llevarlo de la mejor manera posible. Y aquí se llega a buen puerto. Oh, ya. Y el último que quiero hablar es el siguiente. Un trabajo me parece prolijo, correcto, la fotografía deja un poco de que sea, pero no se puede pedir más, creo yo. Creo que se alcanza a apreciar precisamente cuáles son las distintas valorizaciones de línea, las cuales están aplicadas de manera correcta. Es un trabajo que presenta cierta elegancia, ¿no? A la hora de hablar de lo pristino, ¿no? De lo bien ejecutado. Luego de ello entramos a esto y aquí el comentario es básicamente la exageración de la línea gruesa, algo que le juega un poco en contra. Y aquí yo decía, observes el ejercicio anterior, por eso están estos dos puestos acá. La valorización de líneas tiene que ser una cuestión delicada, ¿no? O sea, cuando queremos una línea gruesa no estamos hablando de explotarla y que incluso sea tan gruesa que nos tape, digamos, el objeto que queremos dibujar. Con que la línea se vea distinta, basta. Eso es más o menos lo que yo quería comentarlo observando esto. Entonces, aquí existe un demasiado como contraste entre la línea muy delgada y la línea muy gruesa. La línea muy gruesa no tiene por qué serlo tal, no tiene por qué ser tanto. En algunas partes, en planos específicos, que después, una vez que sean profesionales, existen líneas que tienen ese grosor, ¿no? Pero al tener ese grosor, normalmente tienen un color distinto. Y es por otro tipo de cosas. A lo mejor es la línea de la flecha de los cortes, que ya vamos a ver. Pero aún así, se ve que el dibujo está correcto, ¿no? Que tiene como, digamos, esa diferencia entre profundo y lo que está cerca, pero la valorización de líneas que parece un poco como en esteroides, podríamos decirlo de alguna manera. Necesitamos que calmar un poco esa diferencia, ¿no?
Un poco el ejercicio pasado. Y aquí de nuevo tenemos otro ejemplo que son re bonitos, está re bien, ¿no? O sea, el uso de la triple perspectiva funciona y es bacán que ustedes ya hayan interactuado en eso, pero a mí me interesa que interactúen con la observación de las cosas. Ese es más o menos mi comentario. El dibujo se ve prolijo, simple. Esta es la calidad de línea que interesa, ¿no? De que se reciba, ¿no? Desde la observación de nuestro objeto y nuestro dibujo de él, ¿no? Pero sí, o sea, el quedarnos mucho en lo que la teoría nos da, ¿cierto? Nos generan dibujos que saltamos ciertas como cosas, no como este, ¿no? Nosotros no podemos tener esa visión de las cosas, a no ser de que lo pongamos demasiado pegado al ojo. Y aún así, yo lo pongo muy pegado al ojo, me pareciera que no alcanzo a ver o a distorsionar las cosas a ese nivel de ángulo. Pero la sombra y todo, y las líneas se ve como súper correcto. O sea, cuando nosotros estemos hablando de dibujar cosas, ¿no? Aquí va a haber trabajo avanzado y ese aspecto está re bien. Pero observen, chiquillos, observen, observen. Esa es la frase. Bien, los comentarios de hoy de los trabajos eran básicamente eso. Las notas, como les digo, una vez que concluya esta clase voy a eh, dar, digamos, voy a publicarla. Como les decía, el rango está entre 3,2 y 5,5 aproximadamente. No hay trabajo que destaque, eso me parece un poco triste. Normalmente sí existe alguien que destaca. Así que está ahí el puesto vacante, chiquillos. Necesito que ustedes se pongan las pilas de verdad. Y va a destacar quien observe más. Eso se los digo de cabeza. Bien, si me dejan tomar un sorbo del té. Y voy a empezar con la clase de hoy, que es del dibujo técnico. Pero de nuevo, desde el punto de vista introductorio. Precisamente porque hoy día ya hablé mucho de esto y las clases online no pueden ser tan largas. Eh, bien, hoy día Profe, les voy a hablar de básicamente qué es lo que agarra, qué es lo que tiene, qué es lo que posee, digamos, qué es lo que nos permite como arquitectos tener, ¿no? profe, Dentro de un de que dibujo lo técnico. interrumpa. Eh, Tenía una duda. las Los plantas, las elevaciones y los cortes. Espérenme un poquito, que necesito, para que no se trabe esta cuestión, voy a apagar la cámara. Ahí sí. Bien, plantas, elevación y corte, que son cuestiones que yo ya les fui mencionando en clases anteriores, ¿no? Que desde esta imagen, de este sistema diédrico que ustedes dibujaron, este objeto, es que básicamente comprendemos de que existen vistas desde arriba y vistas desde el lado. Y ahora le vamos a añadir una que es la vista desde dentro, ¿no? Que vendría a significar el corte. El dibujo Exacto. técnico en rigor es un sistema de representación gráfica y como sistema ustedes comprenden de que tiene, digamos, ciertos códigos que tienen que ser aprendidos, memorizados, y dentro de ello nosotros podemos, digamos, eh, tener, digamos, un dibujo correcto. Espérame que vi a alguien que está hablando por el chat. Ah, no puedo verlo. No, profe, era para decirle que una Ah, compañera tenía una la Camila duda. dice, profe, ¿qué pasó? No, era para decirle que una compañera tenía una duda y que no la escuchó. Profe, es que le estaba hablando, pero no sé si tiene el volumen muy bajo de... ¿Ustedes me están hablando? Ay, no Sí, le estuvimos escucho. hablando hartos, como que le decimos, Ah, yo profe. creo que ya sé por qué. A ver, ¿me pueden hablar ahora? Sí, ¿me escucha? Aló. Ah, ahora sí, ahora sí. Aló, Ya aló, aló, aló. Ahí la sí. duda... ¿Qué pasó con los audífonos, profe? No sé, es que hoy día no los traje, estoy con el computador, pero no sé por qué no funciona el altavoz, pero ahora sí funciona. ¿Qué pasó, chiquillo? Que la duda de como carrera, o sea, como curso en realidad, teníamos la duda de que los trabajos que no había aparecido en las correcciones y esas cosas, ¿en qué categoría quedaban? Lo van a ver en las notas, básicamente. Como les dije al inicio, los errores son muy comunes y cada comentario que yo hice de los 9 trabajos que mostré, ustedes pueden hacer lo suyo, pueden observarlo y decir, sí, en realidad lo que dijo del trabajo 4 que vio, lo veo en el mío. Eso es lo que importa que ustedes hagan, el desarrollo de la autocrítica, de la autoevaluación, desde los comentarios. Porque si yo me Profe, pusiese a hablar de cada uno de los trabajos, voy a repetir, ¿cuántos somos? 56. 56 veces lo mismo, 51. Bueno, yo soy el 1, 50. Entonces, por eso,
desde los comentarios que yo hago, observen lo que ustedes presentaron, porque los errores que ustedes tuvieron, ya los mencioné. Eso es importante. ¿Profe? Otra duda. El trabajo para el viernes de ayer, esa fecha no se corre, ¿o sí? ¿Cómo? El trabajo que es para mañana, o sea, para el... Sí, es para mañana, po. Ah, sí, que ustedes pidieron que se corriera, ¿no? Creo que sí. Sí, pero no sé. No, yo caché que- No, profe. el profe Lo que Cristian pasó, dijo. disculpe que lo interrumpa. Sí, el profe Cristian dijo que se podía correr porque había que entregarlo antes de que empezara el otro trabajo, entonces dijo que iba a hablar si es que no había problema para entregarlo el lunes. Así mañana se revisa todo y nosotros corregimos el fin de semana lo que estaría mal. Sí, o sea, a mí Cristian me dijo que había saltado esa inquietud de parte de ustedes, pero desde la sección del Cristian, no desde la sección mía. Entonces, primero no sabía si hablaban todo el curso. Pero aún así, yo le dije que no tenía problema, pero no sé si el Cristian les confirmó eso o no. No, dijo que iba a hablar con usted nomás, eso dijo. Sí, pues ya lo habló conmigo y yo le dije que no había problema en realidad, pero no sé. Entonces mañana dirá. Yo creo que escríbanle un correo a alguno. ¿Cuál es el vocero de usted? ¿Tienen un vocero? Yo soy delegada. La ayudé. Ya, pues. Tú tenés que decirle a Cristian, ya, pues, sí o no. Al menos ustedes saben por spoiler que yo le dije que no tenía problema. Pero usted se acoplaría con su sección también. Si mi sección quiere hacerlo, sí. ¿Hay alguien de mi sección acá? Sí. Yo soy. Sí. Yo creo que no, todos sí. van a preferir hacerlo para el lunes porque tenemos el fin de semana Sí, también sí. para arreglarlo. Sí, Porque normalmente... le alcanzamos a mostrar los trabajos, profe, para recorregirlo. Sí, está bien, yo lo entiendo así, pero yo también lo entendería de la siguiente forma. Voy a entregar el viernes para el fin de semana, por fin pensar en nada por un par de días y descansar y estar un poco más fresco para la semana siguiente. Entonces sí, hay gente que puede decir, tengo tiempo para corregir y trabajar más, y sí, tengo tiempo para presentar y luego descansar. Bueno, yo no tengo problema con que ustedes, si la totalidad de ustedes, delegado dice, ¿no? Quiere correrlo el lunes, ya saben de mi parte de que no tengo problema. Pero el Cristian es el que tiene que cortarla. Ahí, porque le pidieron a él oficialmente esto, ¿no? O sea, él sacó ese tema. Dijo, si no tiene problema el profe David, lo podríamos correr para el lunes. Eso dijo. Ya. A ver, espérame un poco. Espérame un poco. Estoy metiéndome en el chat. Lo de ayer quedó para el lunes. Ahí le escribí por mí. Vamos a ver si responde. Aún así, necesito dudas referidas al curso. ¿Había otro comentario? ¿Sigo con lo hablando de dibujo técnico por mientras que responde Cristian? Sí, profe. Ya, bacana. Como les decía, el dibujo técnico es un sistema de representación gráfica y lo que buscan ustedes es hablar de dimensiones, forma y características de espacio. ¿Dónde está el PowerPoint? Aquí está, ya. Y ya les comenté cuál era el sistema diédrico, que es básicamente la idea de representar los espacios. Y chistoso porque hay una planimetría de una edificación que está mostrada tal cual nosotros hablamos del diédrico, ¿no? De esa manera de mostrar la relación entre la planta y las elevaciones, que es básicamente esta, ¿no? Desde Mies van der Rohe, el pabellón de Barcelona, nosotros ese ejercicio simple que se aplicó, ¿no? Del pabellón alemán en Barcelona, sí, básicamente lo que nos interesa es comprender lo que nosotros estamos, digamos, proyectando desde las distintas caras y la relación que existe entre cada cara tiene que ser no similar, tiene que ser exacta. Y la valorización de línea, eso también es importante. Lo que está más cerca o lo que tiene mayor preponderancia está dibujado con una valorización distinta que la que no. Ahora, yéndonos punto por punto, la planta arquitectónica, que era lo que estaba al medio de nuestro dibujo, y que quizás es lo que se diferencia de nuestra imagen diédrica que nosotros dibujamos, ¿no? La planta arquitectónica se define hoy como la proyección paralela, ¿no? La perpendicular al plano proyectante horizontal.
Como proyección nos referimos como un corte horizontal. La planta que busca, la planta arquitectónica, lo que busca es mostrar los recintos que están dentro de nuestro objeto, ¿no? De nuestra edificación, de nuestra propuesta, de nuestro proyecto. Entonces, se aplica una línea de corte, ¿cierto? Perpendicular al plano proyectante horizontal. Suena complicado, pero en realidad no lo es tanto si lo observamos, ¿no? Una imagen tremendamente pixelada. De, digamos, la capilla del monasterio benedictino de Gabriel Guarda, la cual nos permite ver cuáles son los recintos que están dentro de este lugar, ¿no? Nosotros, para dibujar una planta arquitectónica, no es que lo dibujamos desde arriba como tal y lo veríamos como lo que después definiríamos como una planta de cubierta, sino que lo que busca es precisamente hablar de esa distribución de recintos, ¿no? Cuáles son los largos, los anchos de cada uno de ellos y la relación que existen entre ellos. Aparecen determinados elementos como son, digamos, los mobiliarios o ciertas como diferencias de piso que normalmente están valorizadas con ciertos números. Ya lo van a ver con mayor detención en otros ejemplos. Y básicamente lo que busca esto, lo que se hace normalmente es que ese corte se aplica como al metro de altura del edificio que estamos cortando, así, del edificio que estamos mostrando. Normalmente es al metro. ¿Por qué? Porque al metro nosotros podríamos ver, digamos, dónde están esos vanos de las ventanas, dónde están esos agujeros que en los muros generamos para que entre luz. Acá tenemos otro ejemplo, que es el The Economist Building de Allison y Peter Smithson, y también lo mismo, ¿cierto? Acá se ve el proyecto, digamos, que son básicamente 4 grandes torres con distintas tipologías, ¿no? Con distintas maneras de ser abarcadas, el sistema de pilares se observa. Incluso la planta nos permite hablar de lo que es básicamente lo que algunos profesores dicen el pavimento de las cosas, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que nuestra base, ¿no? Que nuestra superficie tiene? Y lo que busca la planta es hablar de todo ello, ¿no? Acá tengo después una casa como estándar, y también, esto es lo que básicamente uno dibuja cuando está dibujando una propuesta para una casa para alguien, ¿no? Lo que necesitamos es reconocer los tamaños de cada uno de los recintos que tenemos, de los programas que se van mostrando dentro de esos recintos, ¿cierto? Las puertas, las ventanas, los vanos de las ventanas y los anchos de los muros. Existen elementos, además, que para un dibujo de una planta que es más técnico, que son las cotas y son los ejes, ¿cierto? Que son estas líneas que lo que buscan es establecer como relaciones entre lo paralelo que son cada muro, ¿no? En un eje y en el otro, el ancho y el largo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra más, ¿cierto? Que tiene una condición un poco más ilustrativa, menos técnica que el anterior, puesto que no muestra los ejes, ¿cierto? Pero es básicamente lo mismo. Un dibujo que muestra, digamos, el corte a 1 metro de altura de todo lo que ocurre en el interior de una propuesta. La planta cubierta, como les mencionaba, que eso podría ser lo diédrico que dibujamos, que era dibujar el objeto desde arriba, básicamente. Nuestra casa desde arriba, nuestro edificio desde arriba. Y esto no corta, ¿no? El plano superior. Como les decía, es lo mismo que hablábamos del diedro inicial, ¿no? Es ver el objeto desde arriba, como es, ¿no? O sea, si tenemos una casa que tiene tales cubiertas o tales formas, nosotros estaríamos aplicando básicamente qué es lo que es ver nuestra edificación, nuestra propuesta desde arriba. Las elevaciones, en cambio, como ustedes ya lo han visto, son las vistas laterales, ¿no? Son las proyecciones verticales, ¿no? Y esto es el diedro, ¿no? La cara lateral de las cosas. Si nosotros tenemos la planta al medio, nosotros tenemos, digamos, la observación de estas elevaciones, que es básicamente lo que ocurre al lado de cada una de estas propuestas, de estas proyecciones. Acá tenemos la Schroeder House de Gerrit Rietveld, y esto es más o menos como se dibuja una elevación. Sin perspectiva, es un dibujo recto, ¿cierto? Si existe, de nuevo, lo que repetía hasta el cansancio, si existe algo que es cilíndrico o algo que es curvo, pero de lado se ve recto, se tiene que dibujar recto, porque no se aplica perspectiva. Es un dibujo paralelo, de proyección paralela. Acá hay una elevación de la casa en la cascada, y también lo que busca es precisamente mostrar cuál es el frontis de nuestro elemento, ¿cierto? De nuestra vivienda, de nuestra propuesta. Mostrando todos los elementos, según la escala, que era lo que comentaba la semana pasada. El corte, en cambio, que es lo que sumamos hoy, es la proyección paralela de un plano vertical, pero desde dentro, ¿no? Como proyección. Busca como segmentar, tal cual nosotros segmentamos lo que ocurre en la planta,
desde un punto de vista horizontal, nosotros segmentamos desde un punto de vista vertical ya, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en determinado sector de nuestra propuesta? Y aquí en esta imagen animada, básicamente lo que vemos es como un corte se vería dibujado a medida que va avanzando o retrayéndose en un edificio. Si nosotros miramos este GIF un montón de tiempo, podríamos imaginarnos cuál es la forma real de esta edificación, ¿cierto? Pero lo que hace el corte es valorizar, ¿cierto? Dar mayor ancho a la parte que nosotros estamos cortando y dibujar lo que está detrás de él, ¿no? Dibujar lo que se ve, digamos, más hacia el fondo de ese corte. Un poco eso. De la Diodieste, la Iglesia del Cristo Obrero, también un corte básicamente lo que nos permite es ver lo que ocurre dentro de nuestra propuesta, pero desde un punto de vista vertical, ¿no? Nosotros podemos incluso dibujar la silueta de las personas, ¿cierto? Para poder establecer una relación de escala entre cuál es la altura del objeto propuesto y la altura del usuario, ¿no? De nosotros. Y el corte puede ser longitudinal y transversal, básicamente si nosotros definimos que una cuestión va mirada desde el lado, desde el frente. Eso. Acá hay otro ejemplo de otra vivienda clásica, típica. Al corte normalmente también hay gente que le aplica como ciertas como ideas de sombreado para poder hablar de precisamente la orientación solar. Normalmente en un dibujo técnico no aparece esa información, pero cuando nosotros utilizamos el corte como una manera de representación para, por ejemplo, hablar con un cliente o para hablar con, no sé, con colegas y cosas así, sí, el corte nos permite hablar tanto de eso, tanto más de eso. Y el corte también nos permite incluso trabajar y poner, digamos, la arborización y no sé, ponerle color, qué sé yo. Es un poco eso, es un poco eso. Lo que importa, chiquillos, del corte es que el corte busca valorizar lo que está en ese sector cortado, ¿no? En esa línea virtual, ¿no? En esa proyección. Busca darle un grosor distinto a lo que está en el fondo, para poder precisamente hablar de esas relaciones de recinto y espacio y programa, pero desde un punto de vista vertical. A ello es que también sumo esta, pero para mostrarla nomás, que el escantillón, que básicamente el escantillón lo que busca es cortar nuestra edificación, pero con una mayor escala, que era lo que le hablaba la semana pasada. Si nosotros tenemos un dibujo con una escala distinta, con una escala que el dibujo está más próximo, nosotros podemos hablar de mucho más de lo que ocurre dentro de ese corte. El escantillón es el claro ejemplo de eso. Normalmente un escantillón está en la razón entre 1 es a 5 o 1 es a 10. Entonces, ¿Profe? dibujar algo de ese ancho nos permite hablar de precisamente cuáles son los detalles técnicos que están, digamos, en cada uno de, digamos, las plantas, las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los muros, bla, 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 bla. ¿Escucha alguien que dijo, profe, por ahí? Sí, yo tenía una duda acerca de ese tipo de dibujo. Si es que usualmente se hace en digital o simplemente lo hacen a mano. O sea, en rigor, todos los dibujos hoy se hacen de ambas maneras, más en digital. Nosotros estamos viviendo en una época que tenemos una cantidad de software y programas y computadores que nos permiten dibujar todo esto de manera digital. Todos, la planta, la elevación, todo. Existe el Revit, existe el AutoCAD, el ArchiCAD, el Allplan, un sinfín de software que nos permitirían dibujar esto de manera técnica. De hecho, cuando ustedes ingresen a los cursos de BIM, van a estar desarrollando estos dibujos, digamos, en el computador de una manera tridimensional y que les permite incluso ver más de una cosa, más de un elemento a la vez, paralelamente. Entonces, sí, normalmente es digital. Normalmente es digital. Pero para el encargo que van a hacer ahora, que el encargo 2 no es digital, lo siento mucho. Porque hay que meterse, digamos, a la vieja usanza a la hora de pensar nuestro encargo. Necesitamos utilizar el tiralínea. Necesitamos tener esa experiencia de dibujar las cosas a mano. El encargo 2, que se los voy a mencionar hoy día nomás, es la escala del confinamiento. Así se llama. ¿Qué significa eso? De que ustedes van a hacer un levantamiento de su vivienda. Esa es la primera parte de este encargo. Y eso es lo que yo los dejaría hoy día como enunciado. Levanten la vivienda. ¿Qué significa levantar? Significa medir. Midan cada uno de los recintos de su vivienda, midan el ancho de los muros, midan el ancho de los vanos, midan la puerta, midan el ancho de los muebles principales que tengan.
para tener la información precisa, ¿no? de qué es lo que ocurre en ese lugar. Esta imagen yo creo que ya la han visto, ¿no? En taller, si no me equivoco, se la mostramos ya. Los rituales de comer de Sarah Wigglesworth. Este es un dibujo técnico de una escala mucho más próxima, ¿no? Que nos permite hablar de ese nivel de detalle. Por eso este encargo se llama la escala del confinamiento, porque hay que definir cuál es la escala que nosotros vamos a utilizar para poder hablar de nuestras viviendas. ¿Necesitamos un dibujo desde lejos, con poco detalle, o un dibujo desde cerca, con mayor detalle? Este es de Natalija Subotnik. Es el plan de la Savelle Consultation et de la Savelle de Trial de Freud. O sea, básicamente es la oficina de Freud, pero vista como elevación. Entonces sí, vemos una elevación, el muro interior de una de las habitaciones de Sigmund Freud, y el nivel de detalle que tiene básicamente habla de la proximidad, de la escala, desde donde nosotros estamos observando. Si nosotros miramos esto como planta también, ¿cierto? Son básicamente dos recintos, y aquí tenemos la elevación de uno de ellos. Entonces lo que se va a perseguir es dibujar algo de este corte, de esta índole, de dibujar nuestra vivienda. La escala que está propuesta es 1 a 50. ¿Qué significa eso? Con esa medida, ustedes podrían, digamos, darse una idea de cuál va a ser el tamaño del dibujo que van a tener que hacer. Eso es lo que les tengo por hoy. La próxima clase, que viene a ser el lunes, mi idea es explayarme más precisamente en qué es lo que se trata este encargo, darles la fecha de este encargo, que creo que son 2 o 3 semanas más las que quedan para ello. Pero lo que importa es precisamente de que hoy pongan a medir, midan su vivienda, midan su recinto, cuántas habitaciones son. Son 1 o 2 pisos, vivo en un departamento, vivo en una casa. Nos interesa únicamente solo el interior de la casa por mientras. Si es que existe alguna terraza importante, bueno, se incluirá, pero el patio y el antejardín son cosas que no lo vamos a ver. Solamente nos vamos a enfocar en lo que ocurre dentro de la casa, como confinamiento, ¿no? Como hablarlo desde esta pandemia, desde el encierro, desde la cuarentena. ¿Profe? Escucho. ¿Usted se refería al hacer las elevaciones de interior de la casa o vista por afuera? No, el ejemplo que mostré solamente hablaba de una elevación desde el interior. Pero en el encargo 2 vamos a hablar de la planta, ¿sí? O sea, el encargo 2 era hacer una elevación de la casa vista por afuera, ¿no? No. El encargo 2 va a ser algo parecido a... Voy a compartir la pantalla, ¿no? Ah, no, sí, se ve. Sí. La quité. Pensé que la había quitado. Va a ser del orden de esto. Dibujar nuestras habitaciones, nuestra casa con el nivel que la escala 1 a 50 nos permita dibujar. Quizás se van a dar cuenta que el dibujo que está acá, y lo más probable pase, que este dibujo está dibujado en una escala 1 a 25 o 1 es a 10. Ustedes van a identificar en escala 1 a 50, dibujando desde el levantamiento, qué es lo que se permite mostrar y qué es lo que no se permite mostrar. Quizás con el tamaño del 1 a 50... Si tienen por ejemplo, una alfombra que tiene mucho detalle, quizá esa cuestión se obviaría y no se dibujaría como este toque. Pero por eso me interesa que primero piensen en que van a tener que levantar la vivienda y van a tener que pensarla en escala 1 es a 50. Ya tienen esa noción, ¿no? ¿Qué significa 1 a 50? Un centímetro de la realidad, o sea, 1 centímetro de lo que dibujo equivale a 50 centímetros de la realidad. Eso es básicamente la conversión. Entonces, si se adelantan hoy, el fin de semana, pero que ahora van a tener, digamos, que trabajar para taller el fin de semana. Entonces, esas son las cosas que no creo que le haga mucho bien en postergar los encargos. Pero eso es un tema aparte. Importaría mucho de que ustedes ya tengan la medida, el levantamiento de la vivienda. Sepan cuánto mide, por ejemplo, el ancho y el largo total de la vivienda, para que sepan cuál es el tamaño del dibujo que tienen que hacer considerando esta escala. Y una vez considerada esta escala, van a cachar, en realidad, con un dibujo de este tamaño, podría dibujar esto, o podría dibujar esto. Eso requiere mucha interpretación de parte de ustedes. ¿Más dudas? Profe. Sí. Si es que el profe le respondió. No me respondió todavía. Yo tengo una duda. Yes. Entonces hay que, por ejemplo, dibujar la casa por secciones o dibujarla entera.
El resultado del encargo va a ser la casa entera, te lo aseguro. Pero para poder hacer eso es que ustedes van a tener que levantarla. Y el levantamiento de la vivienda se hace de una manera un poco segmentada. Ya lo van a ver. Profe, yo tengo otra pregunta. Diga. ¿Primer piso o segundo piso? Los dos. Ya. Profesor, yo tengo una duda también. Diga. Si mi casa es de 2 pisos y una habitación está sobre la otra, ¿cómo voy a representar eso? Al lado. Una al lado de otra. Miren, esto se lo voy a mostrar en la próxima clase con mayor detención, pero cuando yo les digo levantamiento de la casa, es un dibujo de este corte. A mano, horrible, a la rápida. Es un bosquejo, exactamente. Ustedes van a ir caminando por su casa midiendo las cosas, ¿cierto? Entonces sí, ustedes van a agarrar toda esa información que está en el aire, ¿no? La van a ir atajando, ¿no? Esto mide esto, lo voy a anotar. Y les va a quedar un dibujo que va a estar segmentado, ¿no? Con esa forma de pensarlo, ¿no? Y luego ese dibujo va a irse al dibujo correcto, al dibujo en tiralínea bien hecho, y la información ya la van a tener en ese papel, ¿no? Que eso es lo que se denomina levantamiento. Acá tengo un ejemplo de alguien que hizo eso el año pasado, usted de primer año también aquí, y también lo voy a mostrar la próxima semana eso. Pero eso, recorrer la casa y ir midiendo las cuestiones. Si ustedes tienen esta información, el levantamiento lo más completo posible, dibujar el plano les va a ser lo más fácil aún. Y en rigor nos interesa, como digo, la planta. Pero ya voy a hablar Mira, ahí el Marcelo se me está adelantando. Hizo una pregunta por el chat, porque el Marcelo estuvo aquí. Pregunta si hacer plano ilustrativo y plano técnico. Eso lo voy a hablar el lunes, pero sí, es básicamente eso. ¿Cuál es la diferencia, profe? ¿O lo va a hablar el lunes? El lunes se lo voy a decir. ¿Por qué no ahora? El lunes se lo voy a decir. Por mientras midan las cosas. Y eso es lo que les quería decir hoy. Midan su casa, mídanla. Hagan estos dibujos, hagan estos monos, ¿no? De ir explorando y midiendo. Después, cuando tengan esa información ahí concentrada en ese papel, todo dibujado así como a la mala, les voy a decir precisamente cuáles son las plantas que hay que dibujar. ¿Profe? Yes. ¿El plano técnico no sería solamente muros, ventanas, puertas y unos muebles? En rigor, sí. Escalera, en caso de escalera. Y el ilustrativo así como con más detalle, más cosas, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Pero el lunes voy a hablar más de eso. Vale. Por mientras, hoy me interesaba comentarles del encargo 1, comentarles sobre el dibujo técnico y decirles, chiquillos, prepárense para medir sus casas. Eso es lo de hoy. Profe, y si vivo debajo de un puente, ¿cómo mido? Mida el puente por debajo. Profe, vivo en una carpa, mida su carpa. Profe, vivo en un edificio, mida su edificio. No su edificio entero, pero su departamento. No. Cada uno vive en un lugar, hay que dibujar ese lugar. ¿Más preguntas? ¿Ninguna pregunta más? Oiga, profe, yo tenía una pregunta sobre los otros trabajos, los que estábamos revisando. ¿Ya? Me di cuenta que todos mis compañeros mandaron la planta y las elevaciones juntos, o sea, uno al lado del otro, así como las 4 y la planta al centro. Pero si yo la mandé una por una, ¿estaría bien o estaría mal? Estaría mal. Ya. En ese encargo lo que se buscaba... ¿Cómo? No cacho. Bien. Profe. Eso, chiquillo. Profe. Como les digo, la nota la voy a subir ahora durante la mañana a la UCM virtual para que la puedan ver. Rango entre 3.2 y 5.5. No hay nadie que esté con este ramo perdido al toque. No existe eso en la arquitectura. Nadie pierde el ramo al tiro. Pero hay que ponerse las pilas. Y eso, cualquier duda sobre el levantamiento, la respuesta está en esos monos que mostré, ¿no? En esta manera de dibujar la cuestión. Eso. Preocúpense de agarrar todos los números que están pululando en sus lugares, ¿no? ¿Cuánto mide ese antepecho? Pum, ya sé cuánto mide. Ya, ¿cuánto mide esa ventana? Ya lo sé. Recolecten esa información. Recolectenla.
Después vamos a plasmarla en planos de ello. Y eso, nada más que decir por mi parte. Se agradece la asistencia, voy a dejar de grabar y sí, voy a esperar a que Cristian me responda y yo cacho que les voy a responder por el chat del curso, decirle que sí, que la cuestión va el lunes, pero yo creo que sí va a ir el lunes, si es que todos lo quieren, por supuesto.